Listo. Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy, quedamos que se llama pues muestreo de aceptación. Dentro del muestreo de aceptación hay dos tipos, muestreo de aceptación para atributos y muestreo de aceptación para variables. Y pues tiene que ver con la característica de calidad que se esté analizando. El muestreo de aceptación pues es aquella estrategia que se utiliza para no tener que revisar todo un lote. Puede haber dos casos. El más común es cuando vamos a recibir un lote de material de un proveedor y queremos de alguna forma asegurarnos que el nivel de calidad que tiene el lote es suficiente para que no nos vaya a causar conflicto en nuestro sistema de producción. Solo que en la mayoría de las veces revisar todo el lote, es decir, hacer una revisión al 100%, pues resultaría complicada, resultaría costosa, resultaría imposible. ¿Por qué pudiera ser? A ver, quién me pudiera comentar? ¿Por qué no, por qué pudiera ser prohibitivo revisar todo un lote? Digamos, si lo revisamos todo, es decir, si nosotros necesitamos unos pernos para algún ensamble que estemos haciendo, esos pernos nos los están trayendo un proveedor. Si los revisamos todos, pues vamos a garantizar que no va a haber ningún conflicto a la hora de que esos pernos ingresen en nuestro sistema de calidad, ingresen en nuestro proceso productivo. Pero ¿por qué se les ocurre que pudiera ser un conflicto? Pues que revisáramos todos los pernos, hiciéramos una revisión al 100%. ¿Por qué se les ocurre? Por el tiempo, ok, porque a lo mejor pues sería muy tardado, ¿no? Y quizás los tiempos que tenemos o el margen de tiempo que tenemos para recibir el producto, meterlo al proceso para que no vayamos a tener alguna demora, pues puede ser un conflicto, ¿no? Aparte del tiempo, ¿habrá otra razón por la cual no sea tan conveniente revisar todo el lote? Digamos, desde una perspectiva, pues si lo revisamos todo, de alguna manera estamos garantizando pues que todos los pernos que nos van a entregar van a estar bien, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una de las causas que pudiera llevarnos a no revisar todo el lote pudiera ser el tiempo, ¿no? Nos vamos a tardar mucho tiempo revisando todo el lote. ¿Se les ocurre alguna otra razón? Porque sería más costoso, por ejemplo, pudiera, ok, pues por el costo, es decir, pues si lo vamos a revisar al 100%, pues vamos a necesitar a lo mejor varias personas revisando el lote y el tiempo de esas personas, pues a lo mejor en lugar de estarlo utilizando para alguna otra actividad, pues lo tenemos que destinar para esa actividad de revisión. Entonces, bueno, una revisión al 100%, pues también representa un mayor costo, ¿no? Que revisar nada más una parte representativa del lote, ¿no? ¿Habrá alguna otra razón por la cual no pudiera ser conveniente? A ver, piensen, ¿qué pudiera ser? Como adelantándonos, ¿qué se les ocurre? Aparte del tiempo, que va a ser muy tardado, aparte del costo que pudiera pues representar eh, pues un incremento en los costos operativos, porque pues, tenemos que poner a mucha gente a muestrear, perdón, a revisar, ¿no? ¿Qué otra cosa pudiera ser? A ver, piensen, ¿qué pudiera ser? Pues que no sería muy ergonómico y aparte existe el error humano. Ok, pues esa también puede ser una razón, ¿no? Cuando se hace una revisión al 100%, pues crece la monotonía, ¿no? Y hay un fenómeno que pues después de un rato de estar revisando la misma pieza durante mucho tiempo, pues puede ser que ya las empiecen a ver pues iguales, ¿no? Con tal de terminar rápido, o sea, de ya poder terminar esa actividad, puede ser que se presente algún error humano. Ok, esa pudiera ser otra razón. Otra, pues es que, ¿qué tal que la característica de calidad que necesito evaluar, pues destruye la pieza, ¿no? Para yo poderla probar, pues hay que destruir la pieza, ¿no? ¿Qué tal que
necesito que tenga una resistencia a la tensión y pues para probar cuánto resiste antes de que se rompa, pues tenemos que romper algunas piezas. Entonces, pues sería imposible un muestreo al 100% porque pues se tendría que romper todo el lote, ¿no? Entonces, en esos casos, pues no hay de otra, y a fuerza tendría que ser un muestreo de aceptación. Entonces, el muestreo de aceptación, pues es eso, ¿no? Una estrategia que vamos a utilizar para de manera eficiente poder decidir si aceptamos o no el lote de un proveedor con base en el nivel de calidad que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Entonces, si se fijan, en este punto, o en este caso, la calidad la vamos a evaluar nosotros, ¿no? Porque en otros temas habíamos dicho, bueno, ¿cuál es la variabilidad que tenemos en nuestro proceso? ¿No? Y, por ejemplo, desarrollamos una carta de control para determinar cuál era la variabilidad real de nuestro proceso. Y luego decíamos, bueno, vamos ahora a determinar cuál es la capacidad de nuestro proceso con base en unas especificaciones que probablemente nos da nuestro cliente. Luego decíamos, bueno, vamos a evaluar ahora cuál es la capacidad de nuestro sistema de medición para arrojar mediciones precisas y exactas. Y ahora más bien, vamos a decir cuál es la calidad del cliente, perdón, cuál es la calidad del proveedor, y nosotros vamos a determinar cuál es el nivel mínimo de calidad que vamos a aceptar. Es decir, nosotros vamos a poner ahora pues la especificación. Nosotros vamos a decidir cuál es el nivel mínimo de calidad aceptable para, para que el lote entre en nuestro sistema de producción. Y bueno, pues que la variabilidad que va a tener, más bien la variabilidad que va a aportar el proveedor a nuestro sistema de producción, pues sea aceptable, ¿no? A nuestros lineamientos, ¿no? Entonces, a ver, no seas malo, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Sí, to determine the quality level, we use acceptance sampling. Acceptance sampling is a form of assessment applied to lot or batch of items before or after a process to judge conformance to predetermined standards. Acceptance sampling is conducted with the aim that no defect should be passed from a producer to a customer. Excelente. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el muestreo de aceptación? Pues es una estrategia para aceptar o rechazar lotes que vienen de nuestros proveedores, ¿no? De manera eficiente, ¿no? Ok. No, Sesmal, a ver, te toca ahora esta diapositiva a ti. Sí. In the first step, a random sample is taken from a large quantity of items, and if the sample passes the test, the entire quantity of items is accepted. If the sample fails the test, either 100% inspection is conducted and all defective items repaired or replaced to the entire quantity is returned to the supplier. Excelente. Muy bien, entonces, bueno, pues de manera global vamos a decir que el muestreo de aceptación consiste en en varios pasos, pero el primero sería, pues primero determinar si es un muestreo de aceptación por atributos o un muestreo de aceptación por variables, ¿no? Y eso pues tendrá que ver con la característica de calidad que estemos analizando, como las variables aleatorias que hemos visto, ¿no? Vamos a pensar si decimos, bueno, vamos a hacer un muestreo de aceptación por atributos, porque quiero saber, a lo mejor estamos recibiendo pernos, ¿no? Y queremos saber si el perno sirve o no sirve. O sea, no podemos decir, bueno, el perno tiene 3 defectos y no importa, los puedo aceptar. No, pues en realidad el perno o funciona o no funciona. Entonces, estaríamos con una característica de calidad, pues del tipo pasa o no pasa, o sea, sirve o no sirve el perno. No hay otra posibilidad, ¿no? No hay como decir, bueno, si el producto tiene menos de 5 defectos, se acepta. Si tiene más de 5 defectos, se rechaza. Aquí más bien, nada más hay 2 posibilidades. Se acepta o se rechaza. ¿Sirve o no sirve? ¿Conforme o no conforme? Ok, una vez que se decide qué tipo de características, ya sea por atributos o por variables, tenemos que determinar cuál es la cantidad de piezas que vamos a muestrear. Ya quedamos que no vamos a inspeccionar al 100% el lote. Vamos a utilizar nada más una muestra. Vamos a inspeccionar solamente una fracción de todo el lote. Entonces habrá que determinar pues cuál es esa cantidad, ¿no? Con base en el tamaño del lote, ¿no? Si son 3,000 piezas, pues de esas cuántas tenemos que inspeccionar. Si son 2,500, bueno, pues cuántas, de qué tamaño tiene que ser la muestra
de ese lote, ¿no?, que vamos a inspeccionar. Y después, bueno, desde antes tenemos que tener una estrategia, no tenemos que decir, bueno, ¿qué va a pasar si vamos a pensar que tenemos un lote de 1500 piezas y se decide nada más analizar 140 piezas de esas 1500? Si de esas 150 piezas encontramos 2 defectuosos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rechazar o vamos a aceptar el lote? Es decir, tenemos también que determinar cuál es el nivel de calidad mínimo aceptable. Entonces, eso depende pues del proceso, depende de cada aplicación. Entonces, puede ser que para un lote de 1500, vamos a revisar nada más 150 piezas, y si de esas 150 piezas encontramos menos de dos defectuosas, aceptamos el lote. Es decir, si encontramos 0 defectos, pues lo aceptamos. Si encontramos 1, lo aceptamos. Si encontramos 2, se rechaza. ¿Vale? Entonces, tendría que ser, primero, determinar qué tipo de característica de calidad es, por atributos o por variables. Después, determinar cuál es el tamaño de la muestra. Después, determinar cuál es el número de piezas que vamos a aceptar como defectuosas para poder rechazar el lote. O cuál es el número de piezas con el cual, cuál es el número de piezas que aceptaríamos o rechazaríamos el lote. ¿Vale? Y después viene una segunda etapa. También depende de la característica del proceso, pero en muchos de los procesos, si de los 150, ¿están de acuerdo que es posible, poco probable, pero es posible que de un lote de 1500 piezas, vamos a pensar que nada más hay 3 defectuosas, ¿vale? Y vamos a pensar que nosotros estamos dispuestos a aceptar 2 defectuosos por lote, nada más 2 defectuosos por lote en la muestra, ¿no? Voy a regresar un poquito a esta lámina. Vamos a pensar que de las 1500, pues no sé, o sea, pudiéramos pensar en que un 10% es aceptable de defectuosos, pero nosotros desarrollamos nuestro plan de muestreo de tal manera que digamos, bueno, si en la muestra, que es de 150, de las 1500 piezas que conforman el lote, vamos a revisar nada más 150. Y si de esas 150 encontramos 3 o menos, lo aceptamos. ¿Vale? O sea, la única forma de rechazar el lote es con 4 piezas defectuosas. De las 1500, 4 defectuosas en realidad sería un nivel de calidad aceptable para nosotros. De las 1500. Pero como estamos haciendo un muestreo, acordémonos que esta muestra pues es un subconjunto de esta población. Es decir, esta muestra es como una representación de esta población. Entonces está como a escala. Entonces, si aquí hay 4 piezas defectuosas, nosotros estamos infiriendo que en la población pues hay muchas más piezas defectuosas, ¿no? Es decir, hay un nivel de calidad pobre. Pero ¿qué tal que pues sucede, porque esto está regido por el azar, que en la muestra se van exactamente las 4 piezas defectuosas que estaban en el lote de los 1500 piezas? O sea, así sucedió. Entonces, en estos casos, hay la posibilidad de que si no se pasa el muestreo de aceptación, haya una segunda inspección. Es decir, hay 2 posibilidades. Puede ser que se recurra a una segunda inspección con un tamaño de muestra mayor. Es decir, que se haga un segundo muestreo con un tamaño de muestra mayor y que sea más justo el nivel de calidad aceptable. Es decir, en lugar de aceptar 4, pues ahora vamos a aceptar 2. Si ese segundo muestreo pasa, entonces aceptamos todo el lote, ¿vale? ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando en realidad es más costoso rechazar todo el lote y esperar a que regrese, que cuando pues nosotros asumir que venga a lo mejor algunas piezas defectuosas. Eso depende del proceso, ¿no? La otra posibilidad es que digamos, bueno, como no pasó el muestreo de aceptación, entonces el proveedor se tiene que comprometer a hacer una revisión al 100% y ya pagada por el proveedor. O sea, el proveedor llega, hacemos el muestreo, revisamos las piezas,
ok, si pasa la prueba, pues aceptamos el lote, pero si no pasa la prueba, entonces podemos pedirle al proveedor, y esto se negocia pues con anterioridad, decir, bueno, si no pasa la prueba, entonces todo el lote se va a tener que inspeccionar al 100% y la inspección pues la va a tener que hacer el proveedor. Y ya pues de esta manera pues ya garantizamos que todas las piezas estén conformes. Y si hay algunas no conformes, pues que se reparen o que se cambien, ¿no? Esos serían los posibles caminos que podemos encontrar en el muestreo de aceptación, ¿vale? Es decir, pues que pase la prueba, que pase el muestreo y aceptamos todo el lote. Que no pase el muestreo y apliquemos un segundo muestreo de rectificación. Y si pasa el segundo muestreo, pues aceptamos todo el lote. Y la otra es, pues decir, no, pues como no pasaste el muestreo de aceptación, entonces ahora tienes que revisar el 100% de las piezas, pero ya la revisión ya no la hace la empresa, sino la hace el proveedor al 100%, y pues si se encuentra alguna otra pieza defectuosa, pues se pide que se cambie o que se repare, ¿no? Según sea el caso. ¿Vale? Ok. A ver, no sé, Marita, ¿me ayudas con esta? Sí, voy, profe, porque hasta ya no alcanzo a ver, entonces lo voy a leer aquí. Sí. Introduction, when to use acceptance sampling. A, when destructive testing is required or when testing is destructive, when the cost of 100 inspection is very high, when 100% inspection is either not technology feasible or time consuming, when there are many items to be inspected and the inspection error rate is sufficiently high, then 100% inspection may cause a higher percentage of defective units to be passed than would occur with the use of sampling plan. When the supplier has an excellent quality history and some reduction in inspection from 100% is desired, but the supplier's process capability is sufficiently low as to make no inspection, an unsatisfactory alternative. Large number of items must be processed in a short amount of time. Excelente. Entonces, bueno, digamos que de manera global, pues todas estas serían las razones de por qué estaremos llevando a cabo un muestreo de aceptación, ¿no? Algunas ya las platicamos, pues si son pruebas destructivas, pues simplemente no se puede hacer un muestreo al 100% porque pues, representaría destruir todo el lote. Cuando el costo de inspeccionar todo el lote es muy alto, hay veces que pues inspeccionar una pieza requiere quizás de mucho tiempo, de un operador calificado, y pues eso representa un costo muy, muy grande. Entonces, ahí es el trade-off que hay que analizar, en donde tenemos que pensar qué es más rentable o qué es más costoso. La inspección al 100% o simplemente dejar pasar algún porcentaje aceptable de piezas que puedan estar defectuosas y que en el proceso pues las vayamos separando del proceso. Ahí también pues dependerá dependerá de la situación específica de cada proceso. Hay ocasiones también en que las pruebas o la revisión que se está efectuando a las piezas, pues es muy costosa, ¿no? Hay unas inspecciones que se piden, por ejemplo, para las botas industriales que van a Japón, en las que hay que pasar las botas por rayos X. Entonces, muchas de las veces, pues las compañías no tienen pues, una máquina de rayos X por la complejidad, ¿no? No nada más es el equipo, sino también pues que tiene que tener, como es radiación y demás, pues se tiene que tener en un espacio adecuado y pues sería muy costoso. Entonces lo que se hace es mandar a hacer las pruebas a un centro de investigación que tengan pues el equipo, y mandar el 100% de las botas pues sería muy costoso, no sería de plano imposible, en el sentido pues de dinero por lo complejo de la prueba, ¿no? Entonces, en ese caso, pues también tendríamos que efectuar un muestreo de aceptación. Hay pruebas que requieren de un envejecimiento acelerado, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto aguanta este producto sometido a radiación solar, ¿no? Entonces, pues se necesita mandar una prueba a un laboratorio en donde hagan una prueba de envejecimiento acelerado por rayos UV, y pues también la prueba tecnológica pues se vuelve o muy costosa o también muy tardada.
En este caso, pues tendremos que recurrir al muestreo de aceptación. Cuando nos dice Wenderman, ok, bueno, ya habíamos comentado que cuando hay cuando la pieza en sí, la característica que puede producir una monotonía muy, muy grande, puede incrementar el riesgo, pues, de aceptar, de dar falsos positivos, ¿no? Es decir, que la prueba al 100% en sí no sea tan confiable, no sea más confiable, es decir, que inspeccionar al 100% no sea más confiable que inspeccionar nada más una muestra. Entonces, es decir, cuando el riesgo es igual de inspeccionar el 100% que una fracción del lote, pues cuando el riesgo es el mismo, pues ¿para qué invertir en analizar el 100% del lote? Pues mejor hacemos un muestreo de aceptación, ¿vale? La otra, pues es, efectivamente, esa creo que no la habíamos comentado, cuando nuestro proveedor tiene antecedentes, pues, de ser un buen proveedor, ¿no? Es decir, cuando la capacidad que tiene el proveedor de cumplir con la especificación que nosotros le damos es muy buena. Entonces, en ese caso, hay ¿cómo se dice? La motivación, ¿no? Para, en lugar de hacer la inspección al 100%, pues reducir los costos, inspeccionar más una fracción, dado pues el buen historial que tiene el proveedor, ¿sale? Y bueno, para aquellos que ya hayan visto las materias estas de Lean Manufacturing y demás, pues vaya, todas estas filosofías hablan de cero inspección, ¿no? O sea, de que sea un proceso tan confiable, que sea una relación tan buena del proveedor, de tus proveedores y tus clientes, que puedas confiar en la capacidad que tiene tanto tu proveedor como tú para tu cliente, ¿no? Y de esta manera, pues, eliminar las inspecciones, ¿no? Las filosofías más modernas hablan de cero inspección, ¿no? O sea, en lugar de invertir en inspección, invertir en mejorar tu proceso, invertir en reducir la variabilidad que hay en tu proceso. Es decir, conocer cuál es la variabilidad de tu proceso para poder determinar cuál es la capacidad que tienes para cumplir las expectativas de tu cliente. ¿Vale? Ok. Y bueno, otra, pues simplemente que el tiempo y la cantidad de inspección pues no cuadran. Entonces, por una cuestión de necesidad, pues vaya, se necesita recurrir a un muestreo en lugar de revisar el 100% del lote. ¿Vale? Ujú. Ok. ¿Cómo ves? ¿Nos ayudas ahora? ¿Toca? Advantages of acceptance sampling. A, it is usually less expensive because there is less inspection. B, there is less handling of the product, hence reduced damage. C, it is applicable to destructive testing. D, fewer manpower are involved in inspection activities. E, it often greatly reduces the amount of inspection error. F, the rejection of entire lots as opposed to a single return of defectives often provides a stronger motivation to the supplier for quality improvements. Excelente. Muy bien, pues las ventajas, pues ya vimos, pues es menores costos. ¿Por qué será una ventaja que haya una menor manipulación del producto? ¿Por qué será eso una ventaja? ¿Cómo? ¿Por qué se les ocurre? Porque es una ventaja que decir, bueno, pero menos personas van a estar manipulando pues las piezas que se están inspeccionando. ¿Por qué pudiera ser una ventaja? Hay menos riesgo de que se dañe. Hay menos riesgo de que se dañen, ¿no? Puede ser que los productos que estamos analizando, pues a lo mejor incluso son de grado alimenticio, ¿no? ¿Qué tal que se están embotellando yogur, ¿no? De estos, pues así como el Danone o esos, ¿no? Entonces, si nuestro proveedor nos está mandando el bote y el bote pues es de grado alimenticio, es decir, está inocuo, ¿no? El bote pues tiene algún nivel de inocuidad, ¿no? Pues, de grado alimenticio, pues si hay personas manipulando los botes, hay más riesgo de contaminación del bote, ¿no? A pesar de que pues estas personas pues están disfrazadas con un montón de equipo para no contaminar los recipientes, aumenta el riesgo, ¿no? Imagínense que si tuviera que inspeccionar todos los botes, pues hay más riesgo de que haya una partícula
pues de lo que sea, ¿no? Sobre los botes que requieren un nivel de inocuidad, dado que se van a utilizar para una aplicación alimenticia. Entonces, también en esos casos, pues es más recomendable el muestreo de aceptación que el muestreo al 100% cuando hay un riesgo de contaminar el producto, ¿no? Puede ser que se esté trabajando con microprocesadores, ¿no? Que tampoco no se pueden tocar, ¿no? Porque pueden contaminar con estática. Bueno, hay muchos casos en los que lo ideal es que haya el menor contacto posible con el producto. Ok, bueno, ya platicamos cuando se requieren pruebas destructivas, se requiere menos fuerza de trabajo involucrada en la inspección. Y bueno, aquí una pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué piensan de la inspección como ingenieros industriales? ¿Qué piensan de ella? O sea, por ejemplo, ¿qué opinan de los checadores en la mañana? Así de que llegue el trabajador, cheque a ver a qué hora llegó y a la hora que se va a salir, pues también que cheque. ¿Qué opinión tienen de eso? De la inspección en sí, en general. Ahorita haciendo un paréntesis. ¿Qué opinión tienen de la inspección? Ustedes como ingenieros industriales. Bueno, que depende de la corriente que tengan ustedes, que estén. ¿Qué dirían? ¿Qué piensan, por ejemplo, de mayor supervisión, no? Yo creo que hay un mejor control. O sea, entre mayor supervisión es mejor. ¿Qué dicen los demás? Puede que sí, puede que no, porque entre más supervisos puede que le des menos libertad a hacer alguna cosa u otra. Ok. Depende de cada uno también. Es una herramienta útil para tener más información de nuestros procesos. Ok. Pues miren, hay dos vertientes, ¿no? Hay dos enfoques. Hay quienes piensan que la inspección es mala en realidad, ¿no? O sea, si tú tienes que revisar que alguien haga bien las cosas, pues a lo mejor esa persona no es la ideal en esa operación. ¿Ustedes qué piensan? Piensen, ahora también depende de algunos factores, pues, pero en general, si hablamos en general, si ustedes contratan a una persona para que les arregle el baño y ustedes tienen que revisar cómo está arreglando el baño, ¿será la persona más indicada para esa actividad? ¿No preferirían que pues él sepa, ¿no? Cómo arreglar el baño, ¿no? ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué les daría más confianza? ¿Ustedes están revisando y asegurándose de que está haciendo la operación correcta? ¿O tener la confianza que la persona lo va a hacer bien porque está capacitada, porque está motivada, porque es honesta, porque tiene un historial de buen comportamiento? ¿Qué preferirían? O por ejemplo, cuando llevan su carro al mantenimiento, ¿no? Ya sea que lo lleven a la agencia o que lo lleven con su mecánico de confianza. ¿Qué preferirían? ¿Ustedes estar ahí viendo que efectivamente les están poniendo el aceite que ustedes pagaron o que les están poniendo el aceite del carro anterior? ¿Qué preferirían? En ese caso, ver, o sea, estar ahí. Preferirías ver, pero por la desconfianza, ¿no? Pero en esos dos panoramas, ¿no sería mejor tener la confianza que el mecánico pues va a hacer la actividad como dicta el procedimiento? ¿Qué dirán ustedes? Pues, o sea, sí, pero tal vez para desarrollar esa confianza, primero fue necesario que algunas veces vieras como que sí lo hace bien y para ya saber, o sea, que funciona y que pueda hacerlo solo. Ok, claro, claro. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿tú preferirías trabajar en lograr la cero inspección? ¿O dices, yo definitivamente creo que a fuerza se tiene que inspeccionar? Por ejemplo, Jorge dice, siempre será importante la inspección, ya que el margen de error humano o de otros factores se puede identificar a tiempo. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Pues no sé si se puede eliminar al 100%, pero sí creo que sería ideal que bajara gradualmente el nivel de inspección hacia las cosas que hacemos, creo yo. O sea, creo que igual siempre puede haber cosas que están fuera de nuestro control y que si no inspeccionáramos, sí, pues,
Si ya tenemos como mucha confianza en alguien, aún así puede haber algo que fracase o que falle. Si ya no checamos, pues no nos daremos cuenta en ese momento, ¿no? Siempre hay un riesgo de que algo salga mal. Ok, ok. Pues miren, ya depende del enfoque que tenga cada quien, pero pues sí, definitivamente debe de haber un equilibrio, ¿no? Yo, en mi opinión, voto más siempre cuando estamos hablando de una relación laboral. Creo yo que la mejor relación laboral es la basada en la confianza, ¿no? Creo yo. Es la mejor estrategia que yo visualizo, ¿no? Una relación laboral basada en la confianza. En el sentido de que, pues, yo pienso, ¿no? Que si tú confías en la gente que está trabajando en tu equipo de trabajo, es más productivo, ¿no? Creo yo que sería mejor. Si tú no confías en tu equipo de trabajo, pues consigue a alguien que sea de tu confianza, ¿no? Porque luego la inspección, para mí, puede ocasionar problemas con eso. Bueno, yo no voy a tomar una decisión, aunque yo la pueda tomar, no la voy a tomar porque necesito que alguien me diga que lo puedo hacer, ¿no? Entonces, muchas de las veces hay mejoras que se pudieran lograr más rápido, pero como hay esta jerarquía de decir, bueno, yo no puedo tocar esto hasta que alguien me diga. Entonces, pues son dos estrategias, ¿no? Y ustedes van a ver que hay pues diferentes empresas, ¿no? Hay unas empresas, las empresas generalmente más modernas y más enfocadas al ramo tecnológico, tienden a tener este tipo de fomento a una relación laboral basada en la confianza, pero también en resultados, ¿no? Luego no sé si hayan visto por ahí algunas empresas que tienen hasta refrigeradores de cerveza, ¿no? Que tienen espacios como para tomar una siesta, ¿no? Que son a lo mejor personas que están trabajando por proyectos, ¿no? Y dicen, bueno, a estas empresas dicen, a mí no me interesa tenerte aquí 8 horas enfrente de la computadora, a mí lo que me interesa es que logres este objetivo. Entonces, sabemos que las personas, pues trabajamos de diferente manera, ¿no? Hay quienes a lo mejor en un escritorio se sienten muy cómodos, quieren trabajar, pero hay personas que a lo mejor necesitan estarse moviendo, ¿no? Necesitan estar parados, necesitan estar hablando con el compañero y de esa manera son muy creativos, pueden resolver problemas de una manera diferente, se pueden salir de la caja y demás. Entonces, como que, pues, vaya, la ingeniería industrial, por eso es interesante, ¿no? Porque el factor humano, pues, es una de las variables. Y el factor humano, pues, es difícil bueno, no es difícil, es imposible de modelar, ¿no? No hay una distribución de probabilidad que pueda modelar el comportamiento de una persona, ¿no? Es muy, muy variable, o por lo menos todavía no. Ya con la inteligencia artificial, pues, cada vez se acercan más, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Ok, ahora, hay algunas cuestiones técnicas del muestreo de aceptación que tienen que ver con un error tipo 1 y un error tipo 2. No sé si se acuerdan de cuando vieron algún curso de prueba de hipótesis, lo que es el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Qué es? A ver, ¿te acuerdas? Ay, no me acuerdo cuál. ¿Cuál es cuál? Ajá, pero pues ahí. Pero uno es cuando, digamos que tienes un producto, ¿no? Y si estaba bien y yo lo rechazo, ese es un tipo de error. Ok, Y si estaba mal y yo lo acepto, ese es el otro. Pero no sé cuál es. ok. Sí, luego saber cuál es lo complicado. Pero bueno, uno y el otro, el error tipo 1 es el riesgo que tú tienes de aceptar algo que era correcto, ¿no? Es decir, en este caso sería el riesgo que hay de rechazar un lote que cumplía el nivel de calidad que tú impusiste. Ese era el error tipo 1. Y el error tipo 2, pues es, digamos que el contrario, ¿no? Es el riesgo que tú tienes de rechazar, el riesgo que tú tienes de aceptar algo que en realidad no cumple con el nivel de calidad aceptable, ¿no? Ahora les voy a decir algo. El error tipo 1 y el error tipo 2 generalmente pues están por una convención entre el punto 1 y el punto 2, punto 1, punto 5. Y, por ejemplo, Minitab pues tiene sus valores por default. Generalmente el error tipo 1 y el error tipo 2, o el valor de alfa y el valor de beta, pues no suelen cambiar, ¿no? Aquí pues dependerá de si se está siguiendo alguna norma, qué es lo que dice la norma, o si la empresa ya tiene alguna política
que determine cuál es el valor del error tipo 2 y el error tipo 1. Pero tiene que ver, es exactamente igual a lo que se vio en prueba de hipótesis del error tipo 1 y el error tipo 2. Es decir, el error tipo 1 es el riesgo, más bien, el riesgo de rechazar algo que debió de haber sido aceptado. Es decir, el riesgo de rechazar un lote que sí cumplía con el nivel de calidad que tú estás imponiendo. El riesgo de rechazar algo que debió de haber sido aceptado. Y el otro, pues es lo contrario, más bien el riesgo de aceptar algo que debió haber sido rechazado. ¿Están de acuerdo que hay la posibilidad de que la muestra que yo obtuve, todas las piezas estaban satisfactorias? Pero pues como fue una cuestión aleatoria, seleccionamos las piezas de manera aleatoria, hay la posibilidad de que una cantidad mayor a las piezas que yo estoy dispuesto a aceptar se hayan quedado dentro de las piezas no inspeccionadas. Entonces yo ahí estaría aceptando algo que debe haber sido rechazado. Entonces el valor de alfa y el valor de beta tienen que ver con esos dos errores que se pueden cometer a la hora de tomar la decisión si aceptamos o no el lote. El error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es el riesgo de rechazar un lote que debió haber sido aceptado y el error tipo 2 es el riesgo, al revés, de aceptar algo que debió haber sido rechazado. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está un poco confuso, pero para que sepan a qué se refiere el valor de alfa y el valor de beta, que tiene que ver con el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿De acuerdo? Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, ¿quién me ayuda a leer? A ver, Tomero. Based on acceptance and inspection of incoming materials and parts. Process inspection at various points in a manufacturing operation. Final inspection by manufacturer of his/her own product. Inspection of finished product by purchasers. Así es. Bueno, pues ya platicamos también más o menos de las etapas que se tendrían para hacer nuestro muestreo de aceptación. Entonces, en términos globales, pues es simplemente analizar qué tipo de muestreo de aceptación se va a hacer para atributos por variables, cuál es el tamaño de la muestra que se va a aceptar. En el tamaño de la muestra también se determina cuál es el nivel de calidad mínimo aceptable, es decir, hasta cuántas piezas defectuosas estamos dispuestos a aceptar en el muestreo. Aquí también puede entrar si se define un valor de alfa y de beta diferente a los que vienen por convención. Y después, pues, realizar la inspección. Una vez realizada la inspección, con base en el resultado, pues se tomará una decisión. Recordemos que puede haber tres escenarios. Uno, que pasa la prueba, se acepta el lote. Dos, no pasa la prueba y se decide hacer un segundo muestreo de rectificación, en donde haya un tamaño de muestra mayor y una cantidad de productos defectuosos o un nivel de calidad aceptable menor al primer muestreo y ver qué sucede. O el tercer caso es, si no se pasó la prueba, si no se pasó la inspección, entonces pedirle al proveedor que inspeccione el 100% de las piezas y si se encuentra algún producto no conforme, que lo reemplace. Y bueno, esos serán los tres escenarios. ¿Vale? Ok, vamos a ver. Camila, ¿me pudieras ayudar a leer esta diapositiva? De favor. ¿Cómo ves? ¿Sirve tu micrófono? ¿O nos puedes ayudar, Carlos Santiago? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Okay. Lots should be homogeneous. The units in the lot should be produced by the same machines, in the same operators, and from common raw materials at approximately the same time. Larger lots are preferred over smaller ones. It is usually more economically efficient to inspect large lots than small ones. Lots should be conformable to the material handling systems used in both the supplier and consumer facilities. In addition, the items in the lot should be packaged so as to minimize shipping and handling risks.
and so as to make selection of the units in the sample relatively easy. Excelente. Entonces, bueno, aquí las recomendaciones que se pudieran dar respecto a cómo realizar el muestreo, pues tienen mucho que ver con la teoría del muestreo, ¿no? Que sea lo más posible, que sea lo más homogéneo posible el lote que se va a analizar, es decir, que el lote que se va a inspeccionar sea todo igual, es decir, que no vayamos a tomar una parte del muestreo de aceptación, piezas a lo mejor que sean de color negro y otras piezas de color azul, sino que sea lo más homogéneo posible, que sea, se recomienda pues inspeccionar lotes más grandes, porque como el valor del tamaño de la muestra se determina con base en el tamaño del lote, bueno, pues siempre va a ser más rentable lotes más grandes que lotes más pequeños. Y bueno, también ubicar la manera más, a lo mejor desde el inicio, pactarlo con el proveedor, de modo que sea lo más fácil de aleatorizar la muestra. Es decir, que cuando llega el lote, pues no va a ser aceptable que abramos el camión o el tráiler o el contenedor y agarremos las cajas que están exactamente arriba, sino tenemos que asegurarnos pues que la muestra sea representativa de todo el lote, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor que desde el inicio vayamos contemplando cómo vamos a hacer la inspección para que la muestra sea representativa de todo el lote, ¿vale? Ok, entonces, bueno, aquí algo de la nomenclatura, aunque esta me la voy a pasar porque como ya generalmente utilizamos algún software, pues es más fácil identificar la nomenclatura. Pero bueno, básicamente va a haber un tamaño un tamaño de la población, generalmente es N, tamaño de la muestra, generalmente es N minúscula, va a haber una letra, que en muchos de los casos es la C, que es el nivel de calidad mínimo aceptable, que tiene que ver con la cantidad de piezas defectuosas que estás dispuesto a aceptar antes de tomar la decisión de rechazar el lote, ¿vale? Ahora, hay una curva característica que se utiliza para determinar de alguna forma cuál es la potencia de la prueba, es decir, una curva que nos va a determinar, nos va a ayudar a determinar pues cuál es la probabilidad de aceptar un lote dadas diferentes circunstancias, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de aceptar el lote si tiene más de un 5% de defectuosos? ¿Cuál es la probabilidad de aceptar un lote si tiene más de un 1% de defectuosos? ¿Vale? Eso nos va a dar una idea pues de la potencia que va a tener la prueba a la hora de hacer nuestra aceptación, es decir, la confianza que podemos tener de nuestro muestreo. Al final de cuentas, la decisión que queremos tomar pues es aceptar el lote solo cuando cumple el nivel de calidad que nosotros estamos considerando. Entonces, hay dos términos. El nivel de calidad aceptable, acceptable quality level, pues que tiene que ver con eso, ¿no? En este sentido sería la cantidad de piezas la cantidad de piezas defectuosas que estamos dispuestos a aceptar en un muestreo antes de tomar la decisión de rechazar todo el lote. ¿Vale? Y luego tiene Lot Tolerance Percentage Defective. En este caso, bueno, nos dice, is a chosen high defect level that will be unacceptable to the consumer. Es decir, este ya es el valor en el que rechazamos el lote. Es decir, uno va a ser el nivel de calidad aceptable. Es decir, nosotros podemos aceptar a lo mejor hasta un 3% de piezas defectuosas y el LTPD es ya el valor con el cual nosotros estaríamos rechazando el lote. Es decir, el porcentaje o el nivel en el que ya no estaríamos dispuestos a aceptar el nivel de calidad que tiene el lote que estamos muestrando, o bueno, el lote que estamos aceptando o que estamos recibiendo, o que estamos tomando la decisión de aceptar o de rechazar. ¿Sale? Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar que llega un lote de 1,200 piezas y la compañía tiene ya por política un nivel de calidad aceptable del 1%. Es decir, si se tiene un 1% de piezas defectuosas, se considera como un nivel aceptable.
el Load Tolerance Percentage Defective es del 5%. Ahorita vamos a ver cómo manejamos estos dos criterios. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra? Entonces, primero vamos a decidir cuál es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, quedamos que primero decidiríamos, ¿no? En este caso vamos a pensar, pues, que es una prueba, como nos dice, porcentaje de defectuosos. ¿Qué será? ¿Por atributos o por variables? Si nos habla de un porcentaje de defectuosos. Por atributos, ¿verdad? Porque pues está defectuoso o no está defectuoso. Es por atributos, ¿vale? Entonces después tendríamos que decidir cuál es el tamaño de la muestra que nos conviene. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que tendríamos que definir para 1200 piezas con un nivel de calidad aceptable del 1% y el Load Tolerance Percentage Defective del 5%? Entonces, miren, si pudiéramos ingresar a la sala, a una sala de cómputo para entrar bueno, para poder utilizar Minitab. Déjenme ver cómo le hago aquí. Para utilizar Minitab para determinar nuestro tamaño de muestra. Ok, entonces creo que la macrosala es la que luego funciona mejor. A ver, yo voy a usar la primera. Estoy viendo acá. A ver, sí. Ok, esperamos a que cargue un poquito. Ahora cargó muy rápido. Me espero un poquito. Como ven, ¿pudieron ingresar? ¿Sí? Sí. Ok, si no, ahorita lo hacemos varias veces. Pero mira en Stat nuevamente. Quality Tools. Y en este caso sería la opción que se llama Acceptance Sampling by Attributes. ¿Vale? Es Stat, Quality Tools, Acceptance. Ahí, ¿dónde es? Stat, Quality Tools, Acceptance Sampling by Attributes. Y bueno, vamos a ver una ventana emergente que primero nos ofrece dos opciones, ¿no? Nos dice crear un plan de muestreo o comparar varios planes de muestreo. En este caso, pues vamos a crear un primer plan de muestreo. Entonces, pues dejaríamos la primera opción, ¿no? Vamos a crear un plan de muestreo. Después, aquí tiene que ver con el tipo de variable que tenemos. Habíamos quedado que es defectuoso o no defectuoso, ¿no? Entonces estaríamos usando el go, no go. La tercera opción, si se fijan, el problema pues nos está hablando de un porcentaje de defectuosos, un porcentaje, miren, voy a regresar un poquito a la presentación. Nos habla de porcentajes, entonces está expresado en porcentajes. Entonces dejaríamos la opción, pues que viene así, percentage defective, porcentaje de defectuosos, ¿vale? Y aquí vamos a poner los dos valores que nos está dando el problema.
el Acceptable Quality Level y el Rejectable Quality Level, o el LTDP. Es el mismo concepto, ¿no? Nada más expresado de dos maneras. Entonces, si recuerdan, en este caso teníamos un 1% de Acceptable Quality Level y Low Tolerance Percent Defective del 5%. Entonces pondríamos así tal cual 1 y 5. Aquí era lo que les comentaba. Generalmente los valores de alfa y de beta pues se manejan en este rango, ¿no? Del 5 y del 10%. Es como, ¿se acuerdan qué es el alfa en las pruebas de hipótesis? Que dicen, sí se acuerdan, a lo mejor no lo relacionan ahorita porque se les olvida, pero cuando dicen el nivel de confianza, ¿no? Como dice Rebeca. Cuando dicen, bueno, si el valor de P es menor a 0.05, significa que hay una significancia, ¿no? O se rechaza la hipótesis nula, se acepta la alternativa. Ese alfa es el mismo en todas las pruebas estadísticas. Se refiere el nivel de confianza es el complemento de alfa, ¿no? La significancia. Entonces, si alfa es 5%, pues ¿cuánto será el nivel de confianza? El 95%, ¿vale? O sea, son complementos uno de otro. Entonces aquí el alfa, pues es ese alfa de la prueba de hipótesis, es el mismo, ¿vale? Ok, bueno, como les comento, generalmente estos valores pues son, siempre se manejan el 5 y el 10%, ¿no? Y el tamaño del lote, ¿se acuerdan cuántos eran? ¿De cuánto era el tamaño del lote? 1200. 1200. Ok, entonces si ponemos ahí 1200 y después ponemos OK. Entonces nos va a mostrar un resumen de lo que sea nuestro plan de muestreo. Que en realidad la pregunta que nos están planteando es la que viene en el segundo cuadro. Si se fijan en el primer cuadro, pues nos vuelve a mencionar cuál es el valor de alfa, cuál es el valor de beta, cuál es el acceptable quality level, el rejectable quality level, del 1 y del 5%. Esto nos lo dio el problema. El valor de alfa y el valor de beta, pues son los que se toman por default. Y después viene, aquí, la pregunta que nos estaban haciendo, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Entonces aquí, para las 1200 piezas, para el lote de tamaño de 1200, vamos a usar una muestra de tamaño de 132. Y el acceptance number es de 3, ¿vale? 3. Entonces, hasta 3 estaríamos aceptando. Aquí nos dice, vamos a aceptar el lote si de las 132 encontramos 3 o menos, ¿vale? O sea, 3% de defectuosos todavía estaríamos aceptando. Si encontramos más de 3%, estaríamos rechazando el lote. Y ya pues aplicaría cualquiera de las de las otras dos alternativas que habíamos planteado, ¿no? De si se hace un segundo muestreo de rectificación o una inspección al 100%. Entonces, más abajo viene dos probabilidades con base en los dos valores que definimos aquí arriba, el acceptable quality level y el rejectable quality level. Entonces, como dijimos que un acceptable quality level, un nivel de calidad aceptable del 1%, hay una probabilidad del 95% de aceptar el lote. Es decir, si el lote tiene 1% de las 1200 piezas, el 1% es defectuoso, tenemos una probabilidad de aceptar el lote del 95.6%. Es un buen nivel, porque acuérdense que no queremos cometer el error tipo 1, no queremos rechazar algo que debió haber sido aceptado. Entonces tenemos una probabilidad, si el lote nada más contiene el 1% de defectuosos, tenemos una probabilidad del 95.6% de aceptar. Y por otra parte, hay una probabilidad muy baja de rechazar el lote. Si el lote solamente tiene un 1% de defectuosos, la siguiente columna nos da la probabilidad de rechazarlo, que sería del 4.4%.
Es decir, hay una probabilidad muy baja de rechazar el lote, siendo que debe de ser aceptado, porque 1% es el nivel de calidad que nosotros estamos definiendo como aceptado. Y también viene, como nosotros definimos el nivel de calidad de rechazo, es del 5%, entonces hay una probabilidad de aceptar el lote del 9.9%, que podemos decir que es un porcentaje alto, un porcentaje bajo. Tenemos una probabilidad baja de aceptar un lote que tenga un 5% de piezas defectuosas. Tenemos una probabilidad del 9.9% de aceptar un lote que tiene 5% de defectuosos. ¿Vale? Y por otra parte, si el lote tiene un 5% de defectuosos, tendríamos una probabilidad del 90% de rechazarlo. Entonces, es una buena probabilidad porque un 5% ya es un nivel de calidad que ya no aceptaríamos. Entonces, es una probabilidad alta de rechazar el lote. Acuérdense que es una muestra. Entonces, la muestra, pues, digamos que no es una cuestión determinista, es una cuestión estocástica. Es decir, aquí es una estimación nada más de lo que sería el lote. Ok, vale. Ahora, las dos siguientes columnas, una es, digamos que el nivel de calidad saliente promedio. El AOQ es Average Outgoing Quality, que es como el nivel de calidad saliente promedio. Para un 1% es del 85 y para el 5% es de 44. La última columna nos va a servir si quisiéramos hacer un muestreo de rectificación, que era lo que les comentaba si no pasó el primer muestreo, podemos hacer un segundo muestreo, tratando de no cometer el error tipo 1, rechazar algo que debió de haber sido aceptado. Entonces, esta columna, el ATI, es el Average Total Inspection. Nos puede ayudar a tomar la decisión de inspeccionar ahora 179.3 piezas. Bueno, inspeccionaremos 179 piezas en un muestreo de rectificación. ¿De acuerdo? Ok, ahora si pasamos a las gráficas, estas eran las gráficas que les comentaba para representar la precisión de la prueba o la precisión que va a tener nuestro muestreo de aceptación. La primera curva se llama, a ver, déjenme ver cómo acomodo esto. A ver ahí. Operating Characteristic Curve. Esa curva modela el desempeño de nuestro muestreo. Si se fijan, abajo en el eje X viene el porcentaje de defectuosos en el lote. Entonces, si tenemos un porcentaje de 0, pues es completamente probable que vamos a aceptar el lote. Pero si tenemos un 5%, si nos fijamos en el eje X, en donde está la parte del 5, si tenemos un 5% de piezas defectuosas, entonces tendríamos una probabilidad muy baja de aceptar el lote, ¿no? Por ahí más o menos del punto 15, ¿no? Igual si le damos clic aquí aparecen una tablita como de relación de la probabilidad de aceptar con base en el porcentaje de artículos defectuosos que pueda haber. Aquí abajo también viene el resumen. El tamaño de la muestra es 132 y vamos a aceptar solamente hasta un 3% de artículos defectuosos. Y las otras dos gráficas, digamos que representan la misma información, pero expresado en un nivel de calidad saliente promedio, que sería para un lote digamos que con un porcentaje de piezas defectuosas, por ejemplo, del 2.5%, estaríamos analizando un porcentaje, digamos que por ahí del 1.4% más o menos. ¿Vale? Y la última curva expresa lo mismo, solo que está en el eje X tenemos el porcentaje de defectuosos en el lote y en el eje Y el total de piezas inspeccionadas. Entonces, esperaríamos que si existe un 5% de piezas defectuosas, estaríamos inspeccionando pues más o menos por ahí de 1100 piezas defectuosas. Perdón, 1100 piezas
antes de encontrar un 5% de piezas defectuosas en el lote. ¿De acuerdo? Ahora, en realidad, la pregunta que nos estaban haciendo en la presentación es el tamaño de la muestra. Entonces, aquí es donde pudiéramos ver el tamaño de la muestra. Son 132 y el porcentaje de artículos defectuosos con el que vamos a aceptar el lote es hasta 3%. Más de 3% se rechaza el lote, de 3% o menos se acepta el lote. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Cómo ven? Ok. Entonces, bueno, serían las dos preguntas. Me parece que eran 132 y vamos a aceptar hasta el 3. Ok, bueno, si no tienen alguna otra duda, si pudieron hacer su plan de muestreo, vamos a dejar hasta aquí la clase y continuamos el miércoles. Qué calor está haciendo, ¿no? Nos vemos, hasta luego. Bye.